quiero ir con declaraciones que tenemos en nuestro Instagram del representante de Salomón Rodríguez. Fíjate que ya está sentenciado el futuro del delantero de Colo-Colo, porque Salomón Rodríguez, ya lo podemos decir, no va a seguir en Colo-Colo para la temporada 2026, pese a tener contrato, porque Salomón Rodríguez tiene contrato por todo este 2025, el delantero no va a seguir en el Estadio Monumental. Tenemos un audio de lo que dijo el representante de Salomón Rodríguez. Esto fue lo que dijo Edison Mastrangelo, que habló sobre el futuro de Salomón Rodríguez. A la vuelta les voy a contar más detalles sobre esto porque hablaron en Godoy Cruz, que Colo-Colo no ha pagado. Primero vamos con la voz del representante. A ver, dale. La mejor opción para ambas partes, tanto para el club, para defender la inversión que hizo, y también para el jugador, para su fuente laboral y su desarrollo deportivo. O sea, pero estamos hablando con Colo-Colo, que la verdad son unos caballeros, es un placer trabajar con ellos. Y yo creo que a veces el jugador necesita un cambio de aire. Lo estamos analizando y lo vamos a resolver en conjunto con la gente de Colo-Colo. Pero yo entiendo que necesita a veces el jugador un cambio de aire para, si hay que volver renovado y con toda la esperanza. Y si no, por lo menos capitalizar y que él vuelva a ser el jugador que fueron a buscar. Mira, ahí está el audio de la Radio ADN con la entrevista que tuvieron con el representante de Salomón Rodríguez. Está claro, necesita un cambio de aire, según las propias palabras del representante, y Salomón Rodríguez no va a seguir en Colo-Colo la próxima temporada. Y ojo con esto, habló el vicepresidente de Godoy Cruz, de Argentina, que es el equipo de donde viene Salomón Rodríguez. Colo-Colo acordó pago de cuotas por los 1.2 millones de dólares, por lo cual compró a Salomón Rodríguez el 50%. Colo-Colo ha pagado cuotas, creo que son 2, y la última tenía que pagarla hasta el 30 de septiembre. Colo-Colo no la ha pagado. Pero habló el vicepresidente de Godoy Cruz y dijo como no han pagado nada, Colo-Colo no ha pagado ninguna cuota, si esto sigue así vamos a ir a la FIFA y Colo-Colo va a quedar inhibido para contratar jugadores en este mercado de pase. Pero lo que dice el representante Salomón Rodríguez es que Colo-Colo sí ha pagado las cuotas y efectivamente debe la última, pero dice que no hay problema. Son que unos se va a caballeros, solucionar. dijo. Sí, son unos caballeros. Son unos caballeros. Yo encuentro que así que es una lástima no tener recuerdos de la voz de Salomón Rodríguez en todo este año. Claro, como que no ha hablado. No, pues si no ha hablado nada, cuando ha tenido oportunidades se lesionó en el último partido, no estuvo convocado. Creo que, claro, lo importante es lo que dice el representante, cambiar de aire, porque para cuando vuelva, si es que se da, sea el jugador que fueron a buscar. Porque fueron a buscar un goleador que lamentablemente no se encontró con ellos este año. Si bien anotó en Copa Chile, luego ya no volvió a tener goles. Y 2 goles. yo creo que también es que llegar a Colo-Colo es que te exijan hacer goles, si es que eres delantero precisamente, entonces que no haya anotado, yo creo que ya también es un poco difícil para él. Está poder bien asesorado porque equipo. cuando ya no agarra esa racha mala y es muy difícil después retomar, porque obviamente, como tú decías, es un buen jugador, por algo obviamente llegó a Colo-Colo, pero su rendimiento acá desde un momento empezó a decaer hasta que un momento ya fue irreconocible, o sea, realmente no fue aporte. Y por eso este cambio es tan importante porque obviamente va a poder empezar desde cero, mostrar su calidad y a lo mejor llegar con otra personalidad si es que obviamente lo necesitan de vuelta. Igual, ¿con qué fin sale a hablar el manager como para limpiar un poco la imagen de Salomón? Yo creo que más que limpiar una imagen, alejarlo. Yo creo que es más para aclarar que Colo-Colo va a pagar esa cifra a Godoy Cruz y es también para decir y evitar especulaciones, decir Salomón Rodríguez se va a ir de Colo-Colo. ¿Y no ha respondido Godoy Cruz a esa declaración? No. Godoy Cruz solamente dijo que no han pagado y que como que el tema estaba ahí. Pero ¿quién tiene las pruebas? ¿Será que por ejemplo, fueron a buscar a Salomón, que era un jugador que costó caro, que venía haciendo goles, que tenía un buen presente en Godoy Cruz? Que ya, claro, no se encontró con el gol, que ya también eso es propio del jugador, pero que también la forma en que lo hacía jugar en su momento Almirón no era algo que le acomodaba a él, no estaba en la posición que quizás le acomodaba, o el funcionamiento del equipo tampoco jugaba para él, porque para los delanteros igual tú tienes que jugar para que él quede en buen pie y poder hacer el gol también. Pero mira, ¿sabes? Yo creo, Katé, de quién es responsabilidad eso de la gerencia deportiva. Porque, a ver, obviamente la gerencia deportiva siempre va a querer ir a buscar al jugador que mejor puede calzar.
Pero viendo a Salomón Rodríguez, uno dice, por cómo juega Colo-Colo o por cómo ha jugado Colo-Colo este año, ¿No encaja? Salomón Rodríguez no encaja con el juego de Colo-Colo. Sí. Porque Salomón Rodríguez es como ese delantero que está en el área, que te puede marcar la diferencia en el juego aéreo, pero lo que juega Colo-Colo es con un centrodelantero más participativo, como Javier Correa, que retrocede, que participa del juego, que es más técnico, y Salomón Rodríguez no es un delantero de esas características. Entonces, uno dice, Salomón Rodríguez casi no tiene culpa, él lo fueron a buscar. Investigaron mal, al claro, final. seguramente le ofrecieron un buen contrato, buenas lucas, era un salto en su carrera, pasar de Godoy Cruz a Colo-Colo, un equipo grande del fútbol chileno. Y ahí Pero- netamente hay como una persona en específico que tenga la culpa como de ese scouting. O sea, no en sé si teoría. una persona, Pero pero, es que- pero si te lo pide el entrenador. En ese caso, en ese momento lo pidió Almirón Almirón. y no le hicieron caso a Morón o no le preguntaban a Oye. Morón si encajaba. Claro. Otra vez Pero uno se pregunta yo si tengo un Morón tema. realmente tiene peso. Sí, pues yo tengo un tema. Para un jugador de esa talla que viene con un jugador, el más caro que obviamente compró Colo-Colo, tiene que tener alternativas de juego. Yo soy sincero en ese sentido. O sea, un jugador que por lo menos, ¿sabéis qué? La cubre bien, tiene habilidades, arranca, no sé, pues, y no participa a lo mejor, no hace tantos goles, pero por lo menos funciona de alguna manera dentro de sus habilidades, pues, sus alternativas de juego. Pero él en un momento fue muy opaco, o sea, realmente pérdida de balones muy simple, Sí. un jugador como muy normal, digámoslo así. No marcaba diferencia. Cuando llegó, un ejemplo, Correa, independiente que en un momento no sacaba, no hacía goles y todo, pero se Se notaba veía que era un intentaba, jugador que que, tenía puta, que acarreaba, ganas, que iba claro, arriba, que sí. chocaba, ¿cachai? O sea, de hecho, Vidal decía, no, se nota que es diferente, se nota que es bueno. Entonces, eso yo creo que le faltó un poco también en Pero este caso. Dani, tú que cubres Colo-Colo y has visto más la interna del equipo, la personalidad de Salomón quizás también fue Un factor que le un jugó en factor contra. porque tuvo que lidiar con ese camarín. Con esa pelea un poco ya interna de Pavés con Vidal, Pavés con la dirigencia, o sea, es algo súper tenso para un jugador que recién venía llegando y que más de una persona ha dicho que es como un poco para adentro él, entonces Sí, pero igual yo difícil creo que ahí igual. va un tema como de madurez y de saber cómo descartar o alejarte de esas situaciones. Y al final, como profesionalmente, en cualquier ambiente laboral, tenéis que tratar de hacer caso Sí. omiso como podáis y sacar el mejor rendimiento con lo que tengas y con lo que puedas. Bueno, acá Oye, también hay una realidad. Creo que el contexto de este año de Colo-Colo a Salomón Rodríguez no lo ayudó para nada. Si Colo-Colo quizá hubiera estado ganando, si Colo-Colo hubiera avanzado en la Copa Libertadores, para él quizá habría sido más Ay, ameno. yo creo que Pero quizás es más verdad que ameno él, hubiese pasado más claro, piola. Y es verdad también que Salomón Rodríguez tiene una personalidad quizás más introvertida. Yo no lo conozco en detalle, pero al menos cuando se ve como una persona más callada, a diferencia, por ejemplo, de la personalidad quizás totalmente contraria De que Correa. tiene Javier De Correa, Correa, sí. que es como de discrepar, de decirte las cosas. Pero un ejemplo, yo lo que difiero un poco en el sentido del juego, ya independiente que la personalidad en la semana, en el camarín, en los No, lo digo entrenamientos. porque tus compañeros no confían en ti a la hora de los Pero, cubos. pero hay momentos que cuando Colo-Colo no anda bien, un ejemplo, no anda bien, buscan alguna solución. Entonces, cuando buscan en este caso a Salomón, dándole pase, él tiene que marcar Sí, una po. diferencia. Por último, actitud, Tiene que rendir alguna un poco, alternativa sí. de juego que digamos, y sabéis que muestra esto, y el equipo Claro. no anda. O sea, tú veis de repente, no sé, a Aquino, que para mí sigue siendo uno de los puntales altos de Colo-Colo, Es buen independiente del jugador. funcionamiento que no tiene Colo-Colo, él aún así es un jugador que habilita constantemente, un jugador que las pelea, un jugador que tú decías, puta, tiene estas cosas, tiene estas alternativas de juego. Y eso es lo que yo digo en un jugador que fue tan caro, en este sentido, comprado. Claro, no te pido que sea completo, pero que sí me marque un poco de diferencia cuando te necesito al final. Sí, po, exactamente.